Avance Universitario, el podcast de la Universidad Autónoma de Zacatecas, es la voz de la comunidad universitaria. Los conocimientos, la opinión y la información están al aire a través de Avance Universitario. Esto es Matemáticas en la Calle. Un espacio para hablar de esas matemáticas que ya usamos, aunque a veces no lo sepamos. ¿Te has detenido a pensar cuántas decisiones tomas todos los días usando números, aunque no lo llames matemáticas? Cuando sales de casa y decides si tomar camión, taxi o pedir un viaje por aplicación. Cuando compras en el mercado y preguntas cuánto cuesta el kilo, para cuánto me alcanza, cuánto me deben de cambio. Cuando revisamos el recibo de la luz, del agua, del celular y hacemos cuentas para llegar al fin de mes. Ahí ya hay matemáticas. Y no hablamos de fórmulas complicadas, ni de exámenes, ni de pizarrones llenos de símbolos. Hablamos de la vida real, de lo que pasa en la calle, en la casa, en el trabajo. En México solemos pensar que no somos buenos para las matemáticas, como si fueran solo para unos pocos, como si no tuvieran nada que ver con nuestra vida real. Pero la realidad es que las usamos todos los días. Cuando vemos una oferta que dice 3x2 y la comparamos con un 30% de descuento. Cuando decidimos pagar un teléfono a meses sin intereses. Cuando nos ofrecen un préstamo rápido y verificamos el CAT. Cuando comparamos precios en internet. Todo eso tiene números detrás y entenderlos hace una gran diferencia. También usamos matemáticas cuando vemos las noticias, cuando escuchamos que subió el dólar, cuando nos dicen que baja el desempleo. Cuando hay dos encuestas que parecen afirmar cosas contrarias, ahí entran los datos y la comprensión que tenemos de ellos, las proporciones, las probabilidades. Incluso cuando decimos no me alcanza el tiempo, cuando calculamos mal nuestros traslados, cuando subestimamos cuánto nos tardamos en hacer algo, cuando planeamos sin números. Eso también es matemáticas. Detrás hay estadística y hay algoritmos. No para asustarnos, sino para entender mejor cómo funciona el mundo. De ahí nace este programa, Matemáticas en la Calle. No es una clase, no es un examen, no es un espacio para expertos, es una conversación, un lugar para hablar de esas matemáticas que ya usamos, aunque a veces no lo sepamos. Porque cuando entendemos mejor porcentajes, compramos mejor. Cuando entendemos mejor las tasas de intereses, nos endeudamos con más cuidado. Cuando entendemos el lenguaje de los datos, pensamos con más criterio. Las matemáticas, vistas así, no son frías ni lejanas. Son herramientas, son decisiones y son oportunidades. En los próximos programas vamos a estarles platicando de algunos temas de interés, por ejemplo, de si las ofertas realmente convienen, de lo que hay detrás de pagar a meses, con o sin intereses, de los préstamos, las tandas, las deudas, de cómo leer encuestas y noticias, del tiempo y la planeación, del transporte y sus costos reales, de redes sociales y de cómo los números influyen en nuestras decisiones. Todo eso con ejemplos reales, con lenguaje claro, pensando en nuestra vida cotidiana. Y en eso está la matemática. En Zacatecas tenemos gente que se dedica a hacer ciencia, gente que se dedica a hacer matemáticas, por lo que me gustaría pasarle la voz al doctor Juan Martínez Ortiz, quien es el director de la Unidad Académica de Matemáticas, porque en Zacatecas también hacemos matemáticas, también investigamos y también formamos talento matemático. La Unidad Académica de Matemáticas consta de
3 licenciaturas, 3 posgrados. Licenciatura en matemáticas, licenciatura en matemática educativa, licenciatura en actuaría, y los posgrados, maestría en matemáticas, maestría en matemática educativa, maestría en análisis de información, y además contamos con un doctorado. Es decir, en la unidad académica de matemáticas preparamos a profesionistas en el área de matemáticas, en el área de actuaría y de matemática educativa para hacer investigación. Encabeza en investigaciones, en difusión, extensión y divulgación la cultura matemática a nivel estado y de la región. En cuanto a los programas de extensión, divulgación y difusión, contamos con el Museo Interactivo e Itinerante de Matemáticas de Zacatecas. También encabezamos, con auspicio de la Sociedad Matemática Mexicana, la organización y los entrenamientos para la Olimpiada de Matemáticas. Y contamos también con un taller de matemáticas para niños. Este taller tiene una vida ya de 16 años en nuestra unidad académica. Este taller se encarga de brindar conocimientos y desarrollar destrezas matemáticas entre niños y jóvenes, pero no es una extensión de clases de matemáticas de esos niveles, primaria, secundaria y prepa, sino que más bien es mostrar un rostro distinto de la matemática a través de posiciones, de actividades lúdicas. Ha tenido relativamente éxito este programa. De ahí, del taller de matemáticas para niños, salen los futuros concursantes para la Olimpiada, incluso futuros estudiantes de nuestra unidad académica de matemáticas. Este año abrimos otro taller también de divulgación. Se llama Taller de Astronomía para Niños y Jóvenes. Ambos talleres, el de matemáticas y el de astronomía, se ofrecen jueves y viernes. El de astronomía solamente el viernes por el momento. Pero son espacios en donde pretendemos que los niños le pierdan el temor o la animadversión hacia las matemáticas, en principio de cuentas. Entre nuestros investigadores y nuestros estudiantes realizan investigación en matemáticas, actuaría y en matemática educativa. Presentan sus trabajos en congresos, en eventos nacionales e internacionales. Nuestros jóvenes también participan en eventos académicos. En principio tenemos un seminario de estudiantes llamado Julieta Fierro, la astrónoma. Exponen trabajos a nivel investigación de estudiantes para estudiantes. Este se realiza los jueves. Nuestros estudiantes de actuaría participan en el Congreso de Actuarios. Nuestros estudiantes de matemáticas también participan en el congreso organizado por la Sociedad Matemática Mexicana. Hay una vida, pues, en nuestra unidad muy ágil en cuanto a eventos de extensión y divulgación. También contamos en nuestra unidad académica con eventos artísticos, digamos, o de esparcimiento. En ellos, nuestros estudiantes exploran sus habilidades artísticas creativas. Ellos también pueden participar como talleristas en los eventos o en los talleres de difusión. En el Museo de Matemáticas pueden trabajar como talleristas, explicando conceptos matemáticos de una manera lúdica. Este museo, como es itinerante, es invitado a participar en ferias de matemáticas en diferentes lugares de nuestro estado. Se trasladan los distintos talleres, se exponen en diferentes centros educativos, primarias, secundarias, preparatorias. En estos talleres de matemáticas se trata de que los estudiantes tengan un acercamiento hacia la matemática como un juego. Si ha tenido cierto éxito, recibe muchas invitaciones en nuestro museo.
En este año pretendemos llevar a cabo distintos eventos con el fin de promocionar nuestra actividad matemática. Se trata de, a través de estos eventos, difundir la cultura matemática, ofrecer al público información sobre qué hace un matemático, por qué es importante mantener la cultura matemática. Tratamos de llevarles la información a los jóvenes para que o ingresen a nuestra unidad o pierdan el miedo a las matemáticas. Sí, quisiera agregar que este año está dedicado a la mujer agrónoma por la ONU. Resulta que desde hace algún tiempo, se estableció que la evolución humana, la teoría de Darwin, no consistía en destacar que los seres más fuertes se podían evolucionar, podían mantenerse siendo fuertes, sino que la evolución se daba cuando había una cooperación de los miembros de una especie, cuando tenían la capacidad de cooperar entre sí para lograr ciertos objetivos. Esa idea de evolución la tenemos ahora muy presente en la ciencia. Sabemos que 3 de 10 investigadores, 3 son mujeres. Tenemos una brecha de género muy importante. Creemos que si hay una participación de la mujer en ciencia, en tecnología, en matemáticas, se pueden replantear mejor los problemas, se pueden buscar mejores soluciones, puede haber una cooperación mejor. Y además, el trabajo del científico no es el trabajo aquel que pensábamos hace algunos años que se encontraba en una torre de marfil el científico. No, el científico actual y el matemático en especial, su trabajo es multidisciplinario. Necesita de la cooperación y necesitan de la cooperación del matemático diferentes especialistas. Por lo tanto, el incluir en el trabajo a especialistas, a las mujeres, en el trabajo científico es muy importante para el desarrollo, para mejor entender el mundo. Bueno, doctora, si no hay más, habrá que despedirse de esta cápsula, de esta primera participación de la Unidad Académica de Matemáticas. Así es, porque a final de cuentas entender el lenguaje de las matemáticas también es una forma de libertad. Esto es Matemáticas en la Calle. Así termina Matemáticas en la Calle. Nos volveremos a escuchar en una próxima emisión a través de Avance Universitario. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Así termina Avance Universitario. Nos escuchamos en una próxima emisión con más conocimientos, opiniones e información desde la Universidad Autónoma de Zacatecas. Avance Universitario es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la UAS. Somos Universidad Autónoma de Zacatecas. Somos innovación, compromiso e inclusión.